Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Healing Doorways. Hoy vamos a abrir una puerta muy especial a los misterios de la conciencia en compañía de un super invitado, Jorge Golvano, que es afiliado del Instituto Monroe, conocido mundialmente por todos los estudios que han hecho sobre la mente y ampliar la conciencia, expandir la conciencia. Hoy vamos a hablar sobre el tema de sueños lúcidos, de viajes astrales, experiencias fuera del cuerpo, entre otras cosas. Así que prepárense para este viaje hacia lo invisible, lo intangible y lo transformador. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Alicia. Un placer estar contigo y con toda tu gente. Gracias a ti. De verdad que este tema me emociona mucho porque, bueno, desde muy pequeña, prácticamente desde que salí de mi mamá, yo me he desdoblado, me desdoblo, o sea, es una cosa que no empezó muy natural en mí. Y claro, en muchas etapas de mi vida tuve, bueno, me llevó a muchas experiencias muy distintas, que bueno, no voy a hablar de eso porque puedo hacer un podcast yo sola hablando de eso, pero nunca, siempre ha sido como muy desordenado, muy espontáneo y nunca he sabido la diferencia entre lo que es, estoy haciendo un viaje astral o estoy teniendo un sueño lúcido, eh, todo eso. Entonces me emociona mucho tenerte aquí porque te puedo preguntar de esto. Eh, Principalmente, ¿qué son los viajes astrales? Lo que se llaman los OB Dreams, los experiencias fuera del cuerpo, los Mm. sueños lúcidos y qué lo diferencian el uno al otro. Muy bien. Bueno, antes de empezar, yo lo que quiero decir es que todo lo que voy a contar es, obviamente, cosas que hemos estudiado en el Instituto Monroe, que hemos aprendido, cosas propias de mi propia experiencia, pero que todo esto eh, no es la verdad definitiva. La verdad definitiva la tenéis vosotros, es vuestra realidad y los que hagáis, eh, que hayáis tenido, como tú que has tenido tus propias experiencias, o no las hayan tenido o estén buscándolas, no, o sea, con esto quiero decir, lo que voy a contar es mi experiencia o lo que he aprendido a través del Instituto Monroe, pero no necesariamente es la definitiva o la verdad. Porque, Ok. ¿qué es la verdad? Bueno, pero podríamos estar ahí mucho tiempo. Pero em, empezando por, hablamos de viajes astrales. Nosotros en el Instituto Monroe no nos gusta mucho llamarlo viaje astral, aunque es la perfecta definición para que la gente lo entienda y se hace mucho más fácil. Más que nada por las connotaciones que pueda tener esotéricas, religiosas, etcétera. Y de ahí fue donde salió el término de experiencias fuera del cuerpo o OBE, Out of Body Experiences. Em, Más que nada por no compararlo con los viajes astrales, aunque al final estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablas de sueños lúcidos, para mí personalmente es lo mismo también. Al final lo que estamos hablando son estados expandidos de conciencia en los que el cuerpo físico no existe, deja de existir, no interviene ni tiene ninguna aplicación y estamos en un plano no físico de pura conciencia. Se puede diferenciar, hay gente y hay muchos puristas también de, no, porque eh, eh, el sueño lúcido es completamente diferente del out of body experience Mm, de los viajes astrales. Y otros que es lo mismo. Para mí, a mí personalmente es lo mismo. Lo único que cambia es, digamos, el cómo de integrado estás en ello. En un sueño lúcido, eh, tú eres consciente de que estás en un sueño, pero sigue siendo un sueño en el sentido de que pasan cosas que están a veces generadas por tu subconsciente, a veces no, y tienes un poco más de control sobre él porque tú lo estás creando. ok. La diferencia con un viaje astral o experiencia extracorpórea es que en esa experiencia, em, obviamente estás consciente de que estás ahí, pero tú no estás creando sino que estás, en parte sí también lo estás creando, o sea, luego cuando entras más en profundidad sí que puedes crear y puedes modificar, pero estás más, digamos que es más compartido. Estás en una...
por decirlo, yo me lo hago así en mi cabeza también. Yo te digo que esto es mucho. Yo hago en un sueño lúcido es mi conciencia individualizada, y en un viaje astral es esa conciencia global. Estoy interactuando, que también lo haces en los sueños, pero en una experiencia fuera del cuerpo estás interactuando con esas otras conciencias. Además, luego si nos da tiempo os contaré alguna historia que he tenido bastante interesante sobre eso. Sí, de hecho te iba a preguntar eso, ¿cómo así, cómo fue tu primera vez y qué te llevó a estudiar estos temas? Eh, Mi primera vez, es que no tengo una definición si fue, que es lo que digo, como para mí es lo mismo si fue un sueño lúcido, si fue un viaje astral, o también me han dicho mucha gente que es una visitación. Pero bueno, em, en el año 2020 mi esposa dejó este plano físico, y yo hasta aquel entonces siempre habría creído en estas cosas. Yo sabía que había algo más, que esto era solo una vida física, que había mucho más, pero no había tenido ningún interés por explorarlo, a ver, sí, pues veía algún documental, algún vídeo, también sobre las experiencias cercanas a la muerte y estas cosas, pero o sea, como curiosidad, pero sin prestarle mayor interés, ¿no? Entonces, obviamente, cuando mi esposa fallece, yo me quedé haciéndome muchas preguntas, obviamente un duelo bastante grande. Y una noche estaba durmiendo y estaba teniendo sueños. Además, yo por aquel entonces apenas recordaba mis sueños, que eso es otra cosa que mucha gente no dice, no, y yo no sueño, no, soñar soñamos todos. Y Mm. tener experiencias fuera del cuerpo las tenemos todos. El problema es que luego no nos acordamos. Cuando nos despertamos no nos acordamos, pero cada vez que nos dormimos, nuestro cuerpo duerme, pero nuestra conciencia nunca duerme. Entonces, todos tenemos experiencias, pero el problema es que no las recordamos. Y yo pocas veces recordaba mis sueños, ¿no? Pero esta noche estoy durmiendo, habían pasado un par de semanas o 3 semanas desde la transformación de Ana, mi mujer, y, y tengo estoy teniendo sueños raros, ¿no? Inquietantes, ¿no? No eran pesadillas, pero de esto que no te quedas tranquilo y te despiertas, te vuelves a dormir, vuelves a tener lo mismo. Y ya la tercera o cuarta vez que me despierto, digo, "Oh, joder, ¿por qué no podré tener un sueño con Ana, ¿no? En vez de estar teniendo estos sueños, ahora que no está aquí, pues por lo menos soñar con ella y verla en sueños, ¿no? Y me vuelvo a dormir y me giro en la cama y está ahí. Wow. Está en su lado de la cama, ¿no? Y yo sabía que yo estaba soñando, yo digo, yo estoy soñando, ¿no? Esto es un sueño, es lúcido, pero estoy soñando y ella está aquí, pero ella está muerta físicamente, ¿no? Entonces, mi primera reacción fue, va a estar fría, el cuerpo muerto está aquí, yo no sé por qué estaba el cuerpo ahí, entonces la toco y está caliente, y no solo está caliente, sino que al tocarle, estaba de espaldas a mí y al tocarla se gira y me mira y le digo, ¿estás bien? Y no me contestó, pero me respondió con una mirada como diciéndome, pero ¿por qué me preguntas esto? No, claro que estoy bien, ¿no? Como, ¿estás tonto? ¿Para qué me preguntas si estoy bien? ¿No? Como lo más normal del mundo. Yo, Wow. claro, yo la abracé, la besé, que fue el abrazo y el beso más intenso que he tenido en mi vida, Wow. que no fue físico, o sea, porque eso es otra cosa, que cuando estás ahí en lo físico, para los que hayáis tenido experiencias, me imagino que os pasa lo mismo, que las sensaciones son mucho más intensas, son más intensas que aquí. Y mi teoría es que es porque al no haber impedimentos físicos, lo que estás teniendo es la esencia de la sensación, ¿no? Sí, wow. Entonces, la besé, la abracé y me desperté. Y me desperté, pero yo sabía que no era un sueño, yo sabía que había estado con ella. Yo, en ese momento, esa mañana cambió mi vida por completo. Porque yo me desperté, por un lado, sabiendo que ella estaba bien, que lo que es ella, su conciencia, que es ella estaba, sigue y me comuniqué Sí. con ella y desde entonces he tenido, bueno, prácticamente a diario comunicamos, ¿no? Pero lo segundo fue, ¿por qué no lo sabe esto todo el mundo? ¿Por qué? O sea, si esto pasa y lo sabe gente, ¿por qué me he enterado, me ha tenido que pasar esto para que me entere yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando dije, yo tengo que decirle esto a la gente, tengo que hacer que la gente sepa esto porque a mí se me quitó el miedo a la muerte, porque te tenemos un miedo a la muerte, ¿no? De la muerte. Y yo sabía que había algo más después de la muerte, pero hasta que no tuve esa prueba que para Sí, mí tangible. no me la va a quitar nadie, yo lo sé. Entonces, cuando tuve esa prueba, se me quitó el miedo a la muerte, me desperté
sin miedo a la muerte y con ganas de tener que compartir esto con todo el mundo. Y esto me Wow. hizo empezar a investigar, a ir a conferencias, a hacer cursos y diferentes, y dejar de creer en las casualidades. Bueno, y lo de creer también, lo de la palabra creer, yo ya no creo o no creo, yo sé o no sé, porque el creer es, al final lo sabes o no lo sabes. Cierto. Y Ay, a los pocos días empezó gente diferente. Yo contaba mi experiencia, empezaba a contarle esto a todo el mundo, ¿no? Lo que me había pasado, estaba emocionadísimo. Y gente que no, que además, gente con la que yo nunca había hablado de estos temas, pues, bueno, tampoco es que yo hablase de estos temas, pero gente que yo pensaba, no, no, le voy a contar esto, y me empezaron a hablar, y mucha gente, en una misma semana hubo tres personas diferentes de diferentes ámbitos que me hablaron del Instituto Monroe. Y yo no conocía el Instituto Monroe. Entonces digo, bueno, si me lo han dicho tres personas, aquí hay algo. Tengo que ponerme en contacto con ellos. Eso fue en el 2020. Me puse en contacto con ellos y llevo hecho ya 5 programas con ellos. He estado el último año y medio entrenando y haciendo un programa especial para convertirme en monitor y poder dar cursos aquí en Australia, porque me lo pidió la persona que daba cursos aquí en Australia, que ahora ya no está en activo, y me pidió que si lo podía hacer por ella. Y aquí estamos, pero un wow. viaje que lo que le quede, pero impresionante. Qué fascinante esa historia. Lamento muchísimo que hayas perdido a tu esposa, pero me imagino que ahora No la he tienen, perdido. No verdad, no está la has aquí, pero no la he perdido, sigue perdido. contigo. Y me imagino que la conexión ahora es mucho más cercana que tal vez cuando estaban en el mismo plano Sí, físico. sí. Es, Qué bella historia y te doy las gracias por compartirla y sí, de verdad que qué belleza, qué belleza. ¿Cómo fue tu encuentro con, bueno, el Instituto Morro? Ya lo medio tocaste. ¿Tú viste que ir hasta Estados Unidos? Cuéntame cómo es eso, porque he tratado de sí, conseguir información del Instituto Monroe y bueno, hay mucha gente que habla de ello y bueno, me encantaría escucharlo de una persona que realmente estuvo ahí, que se ha entrenado con ellos y cuéntame sí. cómo fue esa experiencia. Bueno, cuando tuve esto que te digo de la gente que me habló de ellos y me puse en contacto con ellos, busqué obviamente por internet, busqué la página web, hablé con ellos y ellos me pusieron en contacto porque lo que estamos intentando hacer desde hace mucho tiempo es tener una red global, o sea, para que la gente pueda tener acceso a alguien que es del Instituto Monroe allá donde viva, ¿no? Entonces tenemos eh, programas de comunidad en prácticamente no todos los países, pero en muchos países del mundo. Y aquí en Australia, la persona que lo llevaba por aquel entonces, el instituto, en cuanto me puse en contacto con ellos, me contactaron con esta persona que está en Melbourne. Mm. Y ella lo que estaba haciendo ya, antiguamente ella daba clases y hicieron programas aquí en Australia y tal, pero hacía tiempo que no hacían, y lo que hacían era, se juntaban por Zoom, estamos hablando a 2020, plena pandemia, Mm. se juntaban por Zoom una vez al mes y hacían ejercicios, comparaban experiencias, hablaban un poco, ¿no? Y bueno, ahí empecé, pues me puse en el grupo, hablé con ellos, pero yo decía, esto no, yo tengo que hacer algo más, ¿no? Entonces, tardé un par de años porque no es, en este momento hacías o cursos, puedes hacer cursos en línea, pero en horario americano, lo cual que es el curso de 12 de la De la mañana a mañana. 8, de 12 de la noche a 8 de la mañana, Uf, no. en horario australiano, que no es fácil. O los presenciales tienes que ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorré, porque ya te digo, es un viaje, aunque el curso en sí no es tan caro, ¿no? En comparación con otras cosas, y es un curso de una semana, los cursos estándar son de una semana allí en el instituto. eh, y no fue hasta el 2023 que pude ir a hacer mi primer curso en persona. Entre tanto hice mucho, leí, y recomiendo a todo el mundo que lea por lo menos el primer libro, Journeys Out of the Body, de Robert Monroe, que es el que empezó todo esto, que luego también, si tenemos tiempo, cuento un poquito de su historia porque es muy interesante. Sobre todo eso, si vais a hacer algún curso de Monroe, recomiendo leer el libro antes, porque es como que esto, para mí, mira, yo hago la comparación, es como leerte los libros de Harry Potter y luego ir a Hogwarts. Sí. Ir al Instituto Monroe para mí fue eso, ¿no? Ay, El llegar allí y ves,
y estás ahí donde lo que él contaba en los libros, tú has estado allí, donde lo estaban haciendo, ¿no? Wow. Y no sé, es una experiencia, a mí, ya te digo que estuve buscando, tocando muchos palos, cuando empecé en toda esta exploración, me apuntaba todo lo que podía, todo lo que tenía que ver con conciencia, con sueños lúcidos, con viaje astral, yo me apuntaba a todo y intentaba sacar un poco de información de todo, que también es una cosa que creo que es muy importante que seamos muy objetivos con todo esto, porque muchas veces, y es un problema que hay en todos estos temas, es el dogmatismo o las creencias, ¿no? De alguien te dice algo y es así y es así. Y luego, no, porque no. Por ejemplo, una cosa que a lo mejor tú que dices que has tenido, que tienes experiencias espontáneas desde pequeña, las experiencias de desdoblamiento de la gente son muy diferentes y hay mucha gente que tiene todo la experiencia del el estado vibracional, el despegue, los sonidos en los oídos, sonidos como de eléctrico, de descarga eléctrica y demás. Y hay gente que no tiene nada de eso y tiene la misma experiencia y se despliega igual, pero no. O hay gente que tiene que ir, dice no y tiene que, digamos, volar a cierto punto, y hay otra gente que dice, no, quiero estar ahí y apareces allí, ¿no? Entonces, una experiencia no es ni mejor, ni peor, es diferente de la otra. Pero es eso, al final es todo subjetivo y es todo lo que tú experimentes. Entonces, a mí una de las cosas que me gustó del Instituto Monroe es que no hay ningún tipo de dogma. Ellos o nosotros damos herramientas a la gente para que explore la conciencia, pero no te decimos, esto lo haces así porque tiene que ser así, o si no lo haces, o lo estás haciendo mal. No hay, justo ayer me llamó una persona que quiere apuntarse a los cursos y me estaba haciendo estas preguntas y me decía, ¿por qué estaba haciendo esto y tal? Y yo no sé si lo estaba haciendo mal. Yo le decía, no, nunca lo puedes hacer mal. No hay, si lo estás haciendo porque es lo que sientes y lo estás haciendo bien. No hay nada no estás haciéndolo de manera incorrecta, lo estás haciendo a tu manera, pero no hay nada incorrecto porque al final es todo subjetivo, ¿no? Y está bien para ti, para esa Eso. persona. Sí. Wow, qué increíble, me encanta. Te estoy escuchando hablar y yo creo que pasé por todas esas etapas de sentir el desdoblamiento, el Mm. vibracional, cuando sientes que estás dejando de respirar, que digo, ay, Dios mío, me estoy muriendo, me estoy muriendo. No, 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 todavía estoy viva. Sí, ha sido de verdad, bueno, una gran parte de mi vida. Así que es lindo compartirlo con alguien que sepa de este tema. Háblame de tu proyecto. ¿Es locale o local? ¿Cómo lo dices? Y es Local 3, Locale 3, porque Locale 3. es Bob Monroe, em, en su afán él empezó a tener también experiencias espontáneas, salidas del cuerpo espontáneas, y en un principio él pensó que se estaba volviendo loco. Estamos hablando de años 60, 60 y poco. Sí, Pensó sí, que se estaba volviendo loco o que tenía un tumor cerebral, pero era una persona curiosa y cada vez que le tenía una experiencia, pues cada vez iba investigando un poco más, intentando probarse a sí mismo que lo que le estaba pasando era verdad, ¿no? Y cuando se dio cuenta de que era verdad, él dijo, bueno, pues tiene que haber más gente. Y, claro, en aquel entonces no había, obviamente, años 960 y poco, no había internet, no había, mucha gente no tenía ni siquiera teléfono, ¿no? Entonces era difícil encontrar gente con la que compartir estas cosas, pero era una persona muy, muy, muy emprendedora y acabó contactando con esta gente, pero él lo que quería era que la gente que hubiese tenido estas experiencias, que supiera que no se estaban volviendo locos, que no estaban teniendo un tumor cerebral, que esto pasa de verdad. Y, y a su vez quería también enseñarle a la gente a poder hacer estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, si no has tenido la experiencia, la puedes tener, ¿no? sí. Eh, acabo de perder porque me estabas haciendo, ¿cuál era la pregunta? Sí, que de cómo nació Local 3, tu Local Free. proyecto. Espera, Sí, claro. Es que me pongo a hablar de Bob. está Entonces, bien, él, está él bien. lo que quiso hacer era un poco, y esto lo puedes leer en los libros, son 3 libros que escribió, em, quiso hacer un mapeado de la conciencia.
Estamos hablando de un sitio que no es físico, entonces es imposible hacer un mapa físico de él como entendemos. Y muchas veces el problema que tenemos es eso, que tenemos este tipo de experiencias, pero luego el contarlas o cómo poder relatarlas en términos físicos es imposible. Entonces muchas veces hacemos comparaciones o decimos esto es parecido a esto. Y él lo que hizo era, quería hacer un mapeado de la conciencia. Y entonces, eh, eh, digamos que él, a través de sus experiencias, había tres planos o tres niveles de conciencia, ¿no? De cuando dejas este cuerpo físico y vas al plano de la conciencia, estaba el local uno que digamos que ese es, estás, estás fuera del cuerpo, pero estás en este mundo Ujú. físico, que es Ajá. lo que cuando él empezó a tener sus primeras experiencias, pues salía de su casa, iba a casa del vecino, etcétera. Ujú. Eso digamos que es el local uno. El local 2 es cuando estás pero ya no es solo físico, sino que estás también en un plano más etéreo en el que hay partes, digamos que estás entre medio, entre lo físico y lo no físico totalmente, ¿no? Y puedes estar en un sitio que existe físicamente, pero a su vez estás en otro sitio, en otra dimensión que no existe físicamente. Y luego está el local 3 que es cuando es el completamente no físico, es otra 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 realidad. realidad, digamos una realidad paralela, un universo paralelo no físico, donde, según él, em, la gente tiene su propia vida, o sea, porque, y yo aquí me gusta también, no soy científico, pero me gusta mucho la ciencia y mucha gente compara estas cosas con el tema de la física cuántica y demás. Y ahí, Mm. si hablamos un poco de la superposición cuántica y demás, ¿no? Cómo puedes estar en varios sitios a la vez y demás. Nuestra conciencia, de nuevo, esto es mi entender, estamos en una conciencia global en la que todas las conciencias son parte de una, Mm. pero cada conciencia individual puede estar en múltiples sitios a la vez y estamos en esta realidad física que estamos viendo, pero también estamos en otras realidades Sí. y eso es lo que es Local 3, que es el sitio web que hemos abierto en el que, bueno, pues estamos empezando a impartir cursos, talleres de Monroe, queremos hacer muchas más cosas en el futuro, pero ese es el motivo por el que se llama Local 3. Ah, ok. No estaba segura de lo que significaba. Me encanta. Y ahí ofreces talleres donde, bueno, son presenciales la mayoría o son virtuales también. De momento presenciales, los virtuales empezaremos a hacerlos a finales de año, Ok. pero de momento son presenciales aquí en Sydney, bueno, en Central Coast. Ok. Usas la tecnología esta de HemiSync, es que se llama, del Instituto Monroe. ¿Cómo funciona? ¿Cómo la aplicas en los talleres? Porque me imagino que es una Pues tecnología que te ayuda, que te induce a estas experiencias, ¿no? Que me sí, sí, parece totalmente, maravilloso que exista eso. totalmente. Mira, ya te he contado un poco de la vida de Bob Monroe, pero ahora os voy a contar el tema, cómo sale Gemisync. Ok. Monroe Bob Monroe era una persona, ya digo, que era muy, muy curiosa, muy emprendedora, y él trabajaba en la radio. Y estamos hablando de años 60 y empezó a investigar, porque por aquel entonces se descubrió, no se descubrió, se supo que los diferentes gobiernos y demás estaban usando los llamados mensajes subliminales en televisión, Mm. que son mensajes, para los que no lo sepáis, estás viendo cualquier cosa en televisión y en un frame, en un milisegundo, cambian la imagen y ponen una imagen que tú mientras estás viéndolo, tú no lo ves, pero tu cerebro ve esa imagen y Ujú. mandan mensajes a través ¿no? de Ujú. imágenes que duran milisegundos, que a lo mejor parece un blip en la pantalla, pero es un mensaje, ¿no? Y él se empezó a interesar por estas cosas y dijo, si tu subconsciente puede recibir estos mensajes y tal, ¿por qué no puede a lo mejor podemos usar esto para entrenar nuestro subconsciente? Entonces él quería aprender a usar aprender nuevas habilidades mientras dormía, Mm. poniéndose unos auriculares y poniéndose pues a aprender matemáticas avanzadas o aprender francés o idiomas nuevos. Y se ponía los auriculares mientras dormía y alguien le estaba dando clases de francés y, Wow. y, y, y- y, claro,
en ningún sitio han dicho si funcionó o no. Pero Sí, lo que te iba sí a que le preguntar. pasó, lo que sí que le pasó, yo creo que sí que funciona porque al final en lo que hacemos en Monroe muchas veces hay una técnica que habla sobre esto, ¿no? Una teoría. Pero lo que sí que le pasó fue que haciendo esto, una noche estaba durmiendo en su cama y de repente se despierta y se está dando golpes contra un jarrón de cristal. Y Wow. él piensa, si yo no tengo un jarrón, se pensaba que se había caído al suelo y dice, pero no tenemos un jarrón de cristal en esta habitación. Y entonces abre más los ojos y se da cuenta que lo que está es el candelabro, la lámpara que estaba colgando del techo. Se estaba dando golpes contra la lámpara que estaba colgando del techo. Estaba en el techo de la habitación. Y se da la vuelta y mira a la cama y en la cama ve a su mujer con un hombre acostado. Claro, lo primero que piensa dice, ¿con quién está acostada en mi cama? Pero luego se fija y resulta que el hombre era él. Entonces ahí ya le empieza a pasar más a menudo y empieza a tener más aventuras, ¿no? Pero todo esto empezó a través de esos audios que él se estaba poniendo para... De Entonces, aprender francés. él empezó a saber que había algo en el audio, ¿no? Que el audio afectaba, el sonido afectaba a las experiencias que él estaba teniendo. Y luego lo que le pasó es que él y vivía en las afueras de Nueva York, creo que era, y iba a Nueva York en tren a trabajar. Y se daba cuenta cómo en el tren, que esto ahora pasaba a muchos, en el tren, la vibración y el sonido del tren, la gente se queda dormida. No es mucho más fácil dormirte en un tren que... Y dijo esto, y entonces se dio cuenta de que la vibración y el sonido hacían que la gente se durmiera. Entonces se puso a investigar, porque él cuando se puso a investigar para hacer que la gente pudiese tener estas experiencias, él intentó replicar cómo él había llegado a ello. Y se puso a investigar con el sonido. Y ahí fue como, a través de muchas pruebas y con científicos y con gente, uno que también os recomiendo mucho a los que si leéis los libros de Bob Monroe y os interesan, o si sois también, como yo, de una mente más científica, más analítica, una persona que trabajó mucho con él, que se llama Tom Campbell, que también he conocido, que he hecho cursos con él, que él era físico, llegó a trabajar para la NASA y demás, y fue uno de los que le ayudó a hacer, a desarrollar el sonido Hemisync. El sonido Hemisync, en lo que está basado, es una tecnología en la que usan vibraciones. La mente humana o el oído humano no puede diferenciar sonidos por debajo de los 10 hercios. Los hercios son la vibración, o sea, estamos hablando de sonido y vibración. Bueno, hay que el sonido al final es vibración, pero no podemos diferenciar por debajo de los 10 hercios. Pero sí podemos diferenciar, o sea, sí podemos notar la diferencia. Entonces, te pongo el ejemplo. Tú tienes un sonido de 80 hercios en un lado y tú lo oyes. Y te pones un sonido de 90 hercios en el otro y tú lo oyes. Un poquito diferente, pero no puedes. Pero cuando te ponen los dos juntos, tú oyes. Y puedes oír la diferencia hasta un hercio, 5 hercios, 3 hercios. Entonces, usando diferentes frecuencias en cada oído, tú oyes esa vibración y la idea es que, y por eso se llama hemisync, quiere decir la sincronización de los hemisferios cerebrales. El cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo. El derecho es el creativo, el izquierdo es el analítico, y normalmente cada persona siempre suele tener uno más prominente que el otro. Normalmente suele ser el izquierdo, el analítico. La gente que tiene más el derecho, pues son gente más artística, más creativa, ¿no? Pero normalmente la mayoría de la gente, y en la mayoría de los casos cuando se ha estudiado, es el izquierdo el que predomina, ¿no? Y el que domina al derecho. Entonces, con esta tecnología, con esa vibración, esa diferencia de vibraciones en cada oído, lo que se intenta hacer es ecualizar o igualar los dos hemisferios cerebrales, por lo que uno no tiene más poder que el otro, y entonces te ayudan a entrar en un estado expandido de conciencia, porque ahí cuando estás haciendo los ejercicios, que los llamamos ejercicios, no meditaciones, porque no son meditaciones, para la gente que dice, no, yo no puedo meditar porque me siento y no puedo, esto no son meditaciones, son ejercicios guiados en los que te va explicando, y yo a toda la gente que se lo he enseñado, gente que, no, yo es que no sé meditar o no puedo meditar, se lo pongo y todos, oye, pues he notado algo, he notado algo. Y cuando notas algo es porque algo hay. Y entonces, cuando hacemos los talleres, tenemos, obviamente, los talleres están basados, son ejercicios prácticos. Son 2 días de talleres, sábado y domingo, 8 horas cada día, y de esas 8 horas hacemos por lo menos 5
de ejercicios. Tenemos auriculares para cada uno, tenemos sillas de gravedad cero para estar en una posición correcta y hacemos 4, 5, a veces hasta 6 ejercicios por día, en los que yo obviamente primero explicamos los ejercicios, en qué van a consistir, luego compartimos dudas, cosas, experiencias que hayan tenido durante los ejercicios y demás, y podemos guiaros un poco y hacerlo entender mejor. Pero el objetivo es que salgáis de los talleres con estas herramientas, porque cada vez que hagamos un ejercicio vamos a enseñar una herramienta diferente o varias herramientas en un ejercicio que luego las puedes usar en tu día a día para, bueno, pues para vivir de una manera más completa. Y todo esto va a través de ejercicios con tonos Hemisync. Buenísimo, de una manera más consciente. Pero si alguien quiere empezar desde hoy, escuchó la entrevista, se emocionó, ¿qué pueden empezar a hacer a partir de este momento para poder tener una experiencia o lo más Eh, yo cercano lo que os posible? recomiendo, mira, lo primero, eh, luego te pasaré los enlaces para que los pongas en la descripción del programa, pero Ujú. eh, así para empezar, si no queréis, si queréis algo sencillo, en nuestro canal de YouTube del Instituto Monroe tenemos algunos ejercicios básicos para introduciros la tecnología GeniSync y un poco de cómo funciona esto, que suele funcionar bastante bien, eso, para que sepas, porque la verdad es que hay gente a la que lo escucha y no le funciona. La minoría. Yo, de momento, no he conocido a una persona, yo personalmente, a la que haya introducido estos audios y no haya tenido ninguna experiencia, pero puede haberlo. Entonces, si a lo mejor escuchas o haces el ejercicio en estos vídeos y no te merece la pena, no te merece la pena. Pero luego también tenemos desde hace un par de años una aplicación para el teléfono móvil, tanto para Android como para iPhone, que se llama Expand, que está muy bien porque tiene una sección gratuita con ejercicios bastante interesantes y una sección de pago que tienes ya ejercicios, incluso digamos, puedes crear tu propio ejercicio. Hay una sección en la que, sobre todo para la gente que está más avanzada, que le gusta hacer ejercicios de más duración o que no estén guiados eh, es una chulada. A mí me encanta y lo uso todos los días porque vas a ir y dices, bueno, quiero hacer, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué lo quieres? ¿Para relajación? ¿Para tener experiencias? ¿Para, no sé, guía? ¿Para dormir? ¿Y cuánto quieres que dure? ¿Y qué tipo de sonido quieres que haya? Y tú lo programas en el momento y ahí lo tienes, ¿no? Te puedes hacerlas, creo que son ahora hasta de 2 horas, ¿no? Oh, Eso está en la versión de pago. En la versión gratuita no está, pero en la versión gratuita tenéis muchos ejercicios que podéis usar. Y además ahora hablábamos de GemiSync, pero ahora hemos desarrollado una tecnología nueva es más avanzada todavía, que se llama Monroe Sound Science, ujú. que sobre todo si tenéis auriculares modernos o el teléfono que tenga el sonido surround, Dolby, Ujú. eh, es, eh, es la siguiente evolución de GemiSync y es muy impresionante y lo tenéis todo en la aplicación de Expand. Oh, wow, que me emociona que que personas puedan hacerlo, inducir ese estado de conciencia. De verdad que para mí ha sido un aprendizaje maravilloso. Y una pregunta muy rápida, ¿hay que Mm. tener alguna precaución antes de hacer una experiencia de Eh, estas? no más que la que tengas que tener para hacer cualquier cosa en tu vida, o sea, sentido común, sentido común. Si estás en un momento, por ejemplo, complicado a nivel emocional, eh, no digo que no lo hagas, pero a lo mejor te puedes complicar más o puedes tener más preguntas que respuestas, o sea, es, eh, pero a su vez también te puede ayudar, o sea que eh, tener un poco de sentido común. Obviamente hay gente, por eso digo que probáis el audio, porque hay gente con problemas auditivos o gente como todas estas cosas que dicen, ¿no? Si tienes epilepsia o etcétera, pero a mí me parece redundante porque si tienes epilepsia nadie te tiene que recordar las cosas que te pueden, ¿no? Yo creo que Sí, tienes tienes que que ser un poco tomar conciencias. Es responsabilidad. como si eres celíaco y vas a un, ¿no? Tú sabes que eres celíaco, ¿no? No tienen que decírtelo. Sí, Pero, pero no, o sea, muchas veces cuando tenemos, y gente que cuando tiene estas experiencias espontáneas, ¿no? Y tiene miedo, y dice, no, es que me dio miedo. eh,
¿Miedo a qué? Nunca ha pasado, nunca hemos perdido a nadie. O gente de no, si salgo del cuerpo y luego no vuelvo, nunca hemos perdido a nadie. Esa es la Nunca que hemos me perdido a nadie. pregunta más. En mi propia experiencia, de verdad que al principio sí me dio miedo y bueno, obviamente estaba muy, muy pequeña, pero ahora es algo así como que, ay, está pasando, ok, ¿a dónde voy a ir? Rápido, rápido, ¿a dónde vamos? Vamos Sí. a Venezuela, ¿cómo llegamos a Venezuela? Y al final me voy para otra parte. Pero, pero sí, sí, no le tengan miedo a expandir sus conciencias, porque de verdad que es una experiencia muy bonita, es bien diferente, pero con estas herramientas que Jorge está ofreciendo, de verdad que me parece maravilloso que más y más gente pueda tener acceso a este conocimiento. Jorge, nos dijiste al principio del programa que querías contarnos una anécdota, una experiencia propia, Sí, os voy a contar cuéntanos. una experiencia porque, a ver, yo he tenido, además, cada vez que he hecho, sobre todo cuando he hecho los cursos, porque luego he tenido, como os decía antes, uso, hago ejercicios prácticamente a diario y en ellos, pues muchas veces, hay veces que no, pero muchas veces tengo experiencias, ¿no? Y tal, y a veces muy interesantes. Pero sobre todo cuando he hecho los cursos allí en Virginia o aquí, incluso virtuales y demás, siempre que he hecho uno, si no ha sido durante el curso, ha sido después, pero siempre ha habido experiencias como que involuntariamente me han hecho darme cuenta o probarme a mí mismo que todo eso es verdad, ¿no? Y te voy a contar una que me pasó que es muy, muy interesante porque para mí fue quizás la más, no sé si la más intensa, pero la más que me probó que lo que había hecho era realidad. Estaba haciendo el curso Lifeline. Lifeline es un curso en el que tienes que haber hecho Gateway Experience es el curso base. Nosotros el taller que damos son los 2 primeros días del Gateway, pero el programa Gateway Voyage es una semana entera y ese es el curso, digamos, iniciatorio, en el que todos los demás cursos, o bueno, no todos, pero la mayoría de los cursos se basan en haber hecho Gateway primero. Y luego puedes elegir, hay diferentes cursos para diferentes modalidades y a mí el que hice después se llama Lifeline y en este curso vamos a, eh, es que ves, con lo que te decía antes, el compararlo con lo físico, no vamos a sitios, porque no son sitios, pero llamémosle sitios, pero vamos allí donde están las conciencias estancadas, gente que ha estado entre el mundo físico y el no físico y se quedan estancados, gente que ha fallecido, sobre todo gente que ha fallecido de manera no espontánea, pero Wow, como sorprendentemente o que no sorprendente. esperada, ¿no? En Eso un es como accidente, el etcétera, no de purgatorio, manera natural. lo que dicen que es el Sí, purgatorio. ciertamente. Bueno, no sé si habéis, para los que hayan visto la película Nuestro Hogar, No Solar, Ah, sí, sí. que habla Mm, esa película refleja perfectamente. Yo vi esa película, hice este curso y digo, es que he estado allí. Pero un poco lo que hacen en esa película. Entonces, en este curso y ayudamos, es un curso dedicado a ayudar a las conciencias estancadas a enseñarles que pueden seguir, que hay más y que pueden avanzar. Y les ayudamos y avanzamos con ellos y les ayudamos a subir. Estamos haciendo el curso. wow. Este curso lo hice online desde Australia, 12 de la noche, 8 de la Oh, mañana, 6 días. Una- wow. y estamos en el último día, ya hemos hecho varios, le llaman retrievals, bajar y volver. Y en este último nos dicen, bueno, ahora normalmente lo hacemos con nuestros guías. En mi caso, mi guía siempre es Ana, mi mujer, es la que me ayuda. Pero ella ya me advirtió en el penúltimo ejercicio, me dice, el siguiente ejercicio no lo vas a hacer conmigo. Y yo le digo, ¿por qué no? Me dice, porque no me necesitas. Digo, ah, bueno. Y justo terminamos ese ejercicio y en el siguiente los monitores nos dicen, ahora el siguiente ejercicio, no queremos que uséis vuestros guías, queremos que preguntéis. Esto le llama, estos sitios les llaman enfoques. Enfoque, la base de todo lo que hacemos en Monroe es el enfoque 10 y aquí estamos en enfoque 27, que los números no quiere decir que el 27 sea mejor que el 10, son sitios. Yo los llamo coordenadas en un mapa, ¿no? Y estábamos en 27. Dice, quiero que en 27 preguntéis a la gente, preguntéis a alguien para que os ayude a bajar
al 23, que es donde ayudamos el 23 es donde están las conciencias estancadas, y del 23 ir al 27. Entonces yo pregunto, digo, oye, ¿hay alguien por aquí que me quiera ayudar? Y me sale un tipo, yo no lo había visto en mi vida, me sale un tipo con barba gris y me dice, sí, me llamo Bruce. Yo no conozco a ningún Ok, Bruce. A mí ya cuando me dijo Bruce, porque a veces te preguntas, ¿esto que estoy...? un Y a mí amigo. cuando me dijo Bruce, yo digo, vale, no te conozco de nada, pero sé que eres alguien de verdad, ¿no? Me dice, me Wow. llamo Bruce, dice, y he hecho esto porque yo dije, alguien que me acompañe al 23. Y me dice, sí, sí, yo me llamo Bruce y he hecho esto muchas veces. Digo, pues vale, pues ayúdame. Y bajamos. Y esto fue en el 2024, sí, cuando había habido unas inundaciones muy, muy, muy fuertes en España, habían fallecido Mm, 200, 300 personas. Fue justo ese fin de semana. mm. Entonces yo dije, porque nos habían dicho que eligiéramos un evento grande donde hubiese fallecido mucha gente para ayudar. Mucha gente pues se va a la Primera Guerra Mundial o a un terremoto Un o cosas así, ¿no? tsunami. Entonces, Mm. porque vas ahí a ayudar a la gente, porque claro, esa gente que ha fallecido ahí de manera repentina, muchos de ellos están estancados, sus conciencias. Entonces, yo dije, bueno, pues cuando bajamos al 23, yo pregunto, digo, oye, ¿hay alguien aquí que esté aquí de Valencia, porque era en Valencia, en España? Digo, ¿alguien aquí de Valencia que haya...? Y me contestó un montón de gente. Había como 100 personas, Ah, 100 que me qué, dijeron, sí, sí, yo. qué Entonces bonito. yo miro a Bruce y le digo, joder, es que son muchos. Yo siempre, habíamos estado haciendo de uno en uno, habíamos ayudado a una persona, pero había de repente 100. Y me dice, ¿tú sabes conducir autobús? Y le digo, no. Digo, ¿tú? Me dice, no, yo tampoco. Dice, pero ¿y si los subimos en autobús? Digo, bueno, entonces materializamos un autobús cada uno y los llevamos en autobús. Cada uno nos cogimos a un grupo y los subimos en el autobús, ¿no? Entonces fue una experiencia muy diferente, pero yo le cuento esta experiencia, la comparto con el grupo y ya digo, esta era el último ejercicio que hacíamos durante el curso. Eran ya las 8 de la mañana de aquí del lunes, yo estaba destrozado, me Entonces, quería ir a la cama y, y estamos terminando el curso y, bueno, comentarios de cierre y tal, y recomendando, los monitores nos recomiendan qué hacer después, ¿no? Pues podéis hacer estos otros cursos o hacer este tipo de ejercicios y libros que leer, ¿no? Podéis leer estos libros, tal, tal, y yo me lo apunto todo, me apunto todos los libros y todo, pero ya digo que estaba ya con media cabeza en la cama. Terminamos, me voy a la cama, me despierto ya por la tarde y me pongo a mirar la lista de los libros y tal, y veo en los libros que pone 3 libros dedicados a hacer lo que habíamos estado haciendo, los retrievals, a ayudar a gente, que los había escrito un tal Bruce Moen. oh, Entonces, wow. Ok. busco en internet, en Amazon, busco Bruce Moen y miro la foto. Y era Y el era el tipo que me Bruce. había ayudado a mí. Era Ah, Bruce. qué Llamo, impresionante. llamo a la otra monitora de Monroe, la que estaba aquí en Australia, que estaba inactiva. Le llamo para contarle toda la experiencia. Y cuando le cuento lo de Bruce y digo Bruce, directamente ella me dice, no, Bruce Moen. Y digo, ¿le conoces? Dice, sí, le conocía personalmente. Yo Ah, pensaba que estaba vivo. Y resulta, tuve que hablar con su familia porque dice, esto se lo tienes que contar a su familia porque eso es lo que él hacía en vida. Él en vida iba por el mundo dando clases para ayudar a la gente que estaba estancada. Y dice, y muchas veces la familia se ha preguntado si lo seguirá haciendo. Y dice, y tú eres la prueba de que lo sigue haciendo porque has wow, sentado en contacto, y yo no lo conocía, yo no había oído hablar de él en mi vida, no sabía quién era. Y ahí wow, se me estaba ponen ayudándome. los pelos de punta. Qué Sí, sí, impresionante. Ah, bueno, qué impresionante todo eso también, que tú puedas ayudar estando desde sí. este plano, puedas ayudar a a estas almas estancadas. No sabía que, Mm. ¿y qué viene después de ese curso, lo Puedes que, al hay 23? hay muchos sobre todo a mí de todos estos cursos lo que más aprendo, que me dice la gente, ¿qué es lo que aprendes a conocerte a ti mismo? Mm, Am, lo que en Monroe llamamos el true self, tu yo de verdad. Aprendes a conocerte a ti mismo. Entonces, tienes otros cursos que son más de introspección. En vez de, hay uno que me gusta mucho que se llama Hard Lines, porque la que lo diseñó es la hija adoptiva de Bob Monroe, que fue la que me enseñó a mí
y me contaba que ella, dice, mucha gente viene aquí para tener una experiencia fuera del cuerpo. Dice, pero en Hardline lo que hacemos es que tengas una experiencia dentro del cuerpo, Dentro del porque cuerpo. lo que en vez de ir hacia afuera, dice, queremos que vayas hacia adentro, ¿no? Mm. Pero hay multitud de cosas. También hacemos muchas cosas con visión remota, con energía, cursos de energía, de sanación. eh, no sé, hay multitud. Ahora mismo, ya digo, los talleres que estamos haciendo aquí en Australia, los que podemos hacer solo son esa iniciación a Gateway, pero más adelante, para finales de año, principio de año que viene, esperamos poder estar haciendo uno que es más en la onda de lo que te acabo de contar, para ayudar no es tanto para ayudar a gente que está estancada, pero sí para ayudar a gente en la transición de la vida a la no físico. Y Wow. estamos, creo que sí, probablemente para principios del año que viene lo podamos empezar a estar dando aquí en Australia también. Ay, qué emoción. Y te quería preguntar eso, ya que mencionaste lo de la visión remota. ¿Qué sabes de ese proyecto que el Instituto Monroe hizo con la CIA Sí, bueno, sobre esto? sí, no, a ver, hay dos cosas de la CIA. Uno es el estudio que hizo la CIA, que salió publicado hace unos años con el tema de la libertad de información, que fue un estudio, no lo hizo, mucha gente lo confunde, no fue un estudio que la CIA hizo conjunto con el Instituto Monroe, sino que en la CIA sabían, porque que no saben, ¿no? Mm, Saben todo lo que está pasando, ¿no? sí. Pero estamos hablando de años 60, 70, cuando empezó, Bob Monroe empezó con el programa Gateway. Entonces en la CIA les llegó que hacían, tenían experiencias fuera del cuerpo y podían ir a sitios y hacer cosas saliendo del cuerpo sin moverse del sitio donde estaban, ¿no? Entonces dijeron, esto tenemos que investigarlo Mm, y mandaron a gente para hacer el curso, pero no como agentes de la CIA, sino ellos iban y hacían el curso, ¿no? Para investigar. ujú. Y a mí lo que más y todo esto está disponible, lo podéis descargar, lo podéis encontrar si buscáis CIA Report Monroe Institute, lo encontráis en internet. Y Okay. lo más curioso de todo es que en ningún momento, en el informe, en ningún momento se cuestionan si lo que están haciendo es real o no, sino todo el informe es qué es lo que hacen y cómo lo puede usar la CIA para espiar a adversarios y cómo se puede usar a nivel militar o estratégico, pero en ningún momento es como, no, porque esto no, o esto puede ser o no puede ser, no, no. O sea, ellos, el informe que lo hicieron, esto pasa, ¿cómo lo podemos usar? ¿No? Y digamos, para mí, ¿qué certificación quieren más que gente de la CIA con sus propios científicos y tal, que te están diciendo que eso es real, que lo usan? Y luego lo otro que te quería contar es que después de eso, bueno, no sé si fue después o si fue después. La CIA tenía o tiene todavía en secreto, pero tienen secciones de gente que hace visión remota para ayudarles a espiar y demás, ¿no? Pero por aquel entonces se acercaron al Instituto Monroe para ver si podía ayudar a la gente que tenían. Es más, yo he conocido en persona, nos dio una charla allí y pude hacerle varias preguntas a Joe McMonagle, que era el espía número uno, el proyecto Stargate de la CIA se llamaba Proyecto Stargate, Ujú. que eran gente que hacía visión remota y telequinesis, etcétera, pero sobre todo visión remota. Em, Joe McMonagle fue el primer agente de este proyecto, ¿no? Uf. Y acabó casándose con la hija de Bob, no con la que os he dicho antes, sino con otra hija de Bob Monroe, y ahora mismo vive allí al lado del instituto. Y es curioso porque él hacía visión remota para la CIA, ¿no? Em, le decían, bueno, le daban un objetivo y tenía que mirar, saber o sea, no es que, a mí es que no me gusta eso de acertaba, no es que acertaba, es que lo sabía y sabía y les daba los resultados, ¿no? Pero él para hacer esto, antes de conocer nada del Instituto Monroe, él tenía que hacer un proceso de relajación que tardaba entre 40 minutos y una hora en relajarse y en llegar a un estado de conciencia en el que podía hacer esas visiones remotas. Entonces,
uno de los que trabaja, de sus superiores, dijo, vamos a ir a ver a Bob Monroe, que es uno que ha estado haciendo estas cosas con gente y demás, y tiene una tecnología, GemiSync, que igual nos puede ayudar. Y fueron a Bob Monroe y Bob les hizo una cinta de GemiSync específica para Joe, para que esos 45 minutos, en vez de 45 minutos, los redujese a 10 minutos. Wow. Y yo decía, y la primera vez que usé la cinta, en 10 minutos estaba ahí. Dice, no. Entonces, dice, él hacía, al día, hacía 5 o 6 visiones remotas. Claro, cuando tenía que tirarse una hora para entrar en la zona, solo podía hacer 2 o 3, pero desde que le dieron la cinta, hacía 6 o 7 al día. Pum, 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 pum. Total, a los 2 meses estamos hablando de cintas de cassettes. Para los que lo sepan, a lo mejor hay gente que no sabe lo que son, pero De cintas de cassette. cassette de audio. Claro, de usar la cinta todos los días, 6, 7, 8 veces, a los 2 meses, la cinta se rompió. Se estiró demasiado y se rompió. Entonces va a Bob y le dice, necesito que me hagas otra cinta. Y Bob le dijo, no necesitas ninguna cinta, Tú ya lo lo has puedes aprendido. hacer. Y eso es Wow. lo que me gusta del Instituto. Instituto Monroe no intentamos venderte cosas, no intentamos que venga, sino que tengas las herramientas. O sea, lo ideal es, si todo lo que te enseñamos te sirve para que luego tú todo esto lo hagas por tu cuenta, sin tener ni siquiera que usar GemiSync. Son ayudas, son herramientas, pero al final eres tú el que lo puedes hacer. Y si tú lo puedes hacer sin herramientas, Wow, me adelante. encanta esa historia. Y te digo, quería preguntar también qué beneficios has visto de las personas que han tomado estos talleres y, bueno, en tu propia vida, cómo ha cambiado desde que tienes estas herramientas en tu vida diaria en comparación como eras antes. Eh, Sí, bueno, yo te diría que lo que más, para mí, justo lo que te estaba diciendo ahora, aprendes a conocerte a ti mismo mucho más. Conoces la realidad de donde vivimos, ¿no? Y de que no todo es tan serio como nos lo pintan, ¿no? Yo, yo ya había perdido ese miedo a la muerte, que para mí es una cosa esencial en cómo me cambió la vida. Hay gente que lo descubre a través de estos cursos, ¿no? Pero es el conocerte a uno mismo y el aprender eso, que hay mucho más que esta vida física, que somos mucho más que cuerpos físicos y entonces los problemas que tenemos, que son problemas, yo no te digo que no sean problemas y todos tenemos problemas, pero quizás no sean tan, no afecten tanto como pensamos. Muchas veces se te cae el mundo encima, ¿no? Porque no puedo hacer, porque tengo esto, Y al final, luego te das cuenta y son todo tiene... Además, esto ya es mío personal, yo siempre he dicho, un problema siempre tiene solución, porque si no, no es un problema. La definición de problema es porque tiene solución, para mí. Entonces, si no tiene solución, no es un problema. Y si tiene solución, pues encontraré la solución. Y al final es vivir un poco mejor, ¿no? Yo creo que mucha gente, porque también hacemos sanación, es más, tenemos un club de sanación que desde aquí, si cualquier persona que tenga, porque gente que ha hecho, incluso hay gente que no ha hecho ningún curso y forma parte del club de sanación, y son ejercicios para... os lo cuento un momento porque es muy interesante y a lo mejor hay gente sí, sí, que sí, lo quiere claro, a mí usar, me porque no interesa solo ser también. parte, sino usarlo. Se llama Dolphin Energy Club. Te paso el enlace luego. Ujú. Entonces, cualquier persona que tenga cualquier problema físico, mental, etcétera, puede ir a este enlace y pedir sanación. ¿Y cómo funciona este club? Es gente de todo el mundo que somos miembros del club. Ser miembro sí que hay una pequeña cantidad de administración y a cambio también recibes unos ejercicios específicos. Entonces, diferentes grupos, cada vez que una persona manda una petición de sanación, se manda a un grupo somos muchos, entonces se manda a grupos diferentes. Les mandamos, te mandan un correo en el que te dicen la persona que necesita sanación y qué tipo de, ¿no? Cuál es el problema que tiene. Y entonces cada uno en su tiempo usa el ejercicio que te dan con GemiSync y hace un ejercicio de sanación. Y luego esta persona a la que se le ha dado la sanación manda un correo o responde con los resultados. Y en la mayoría, si no el 100% de los casos, hay resultados muy positivos.
Entonces, si tenéis cualquier persona que necesite sanación, luego te paso el enlace y podéis pedirlo ahí. O si queréis participar, también podéis apuntaros se llama Dolphin Energy Club, que Qué también tiene su bonito. historia, pero esa ya la cuento otro día porque si no, no nos da. Sí, pero eso ya eso no es parte del Instituto Monroe, ya eso es otra cosa, ¿no? Pertenece al instituto, pero no Ah, ok. necesitas, o sea, es parte del instituto, lo lleva, o sea, lo lleva la Ah, ok, gente de ok. Monroe, Ah, pero o sea, no tienes que haber hecho ningún curso anteriormente ni nada de eso. Y ya digo, para ser miembro, para, para dar la sanación, para ayudar a sanar a otra gente, tienes que hacerte miembro y pagar, me parece que son $50 americanos al año, una cosa así. Pero para pedir sanación para uno o para otra persona, siempre con el permiso de la otra persona, porque tenemos muchas veces mi padre o mi hermano, tal, siempre hay que pedir permiso, siempre y cuando puedan darte ese permiso. ujú. Y ahí, entonces, para eso no necesitas ni ser miembro, ni pagar, ni nada. Cualquier persona pública puede mandar una petición de sanación. Ay, qué bonito ese Y eso servicio. lo hacemos también, también hacemos ejercicios de sanación del Energy Club en nuestros talleres. Qué maravilla, o sea, el servicio que le están dando a la humanidad en todas las dimensiones, ¿no? No solamente aquí, si estás en un estado de estancado y ya trascendiste, qué Sí, sí. maravilla. Ay, bueno, Jorge, de verdad, gracias, de verdad que regalo esta entrevista. Te voy a tener en Sí, otra sí, desde ocasión luego. y vamos a poder Nos hablar hemos de dejado temas más. cosas. Nos hemos dejado cosas. Así que, Sí. ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge? ¿Cuáles tus redes bueno, pues sociales? Cuéntame. nuestra página web, Ujú. locale3.com, ahí tenéis todos los contactos, tenéis incluso teléfono, WhatsApp, Instagram, está todo ahí en nuestra página web. Y para si estáis interesados en los cursos, ahora mismo estamos haciendo los talleres aquí en Central Coast, en presenciales, más adelante haremos virtuales y también más adelante la idea es poder empezar a llevarlos a más estados en Australia. Estamos mirando para hacer uno en Byron Bay para la gente más para la gente de Queensland, pero también gente de todo New South Wales. Aunque os digo que viene gente de todos los lados. En el último Yo quiero tuvimos ir, gente de yo Melbourne, me de apunto. Perth, de Brisbane. O sea que si queréis apuntaros, ahí tenéis el calendario en la página web. Y también más adelante, ya para el año que viene, vamos a introducir talleres nuevos con diferentes temáticas y en un futuro, esto ya no puedo decir cuándo, pero en un futuro no muy lejano, yo creo que a lo mejor para finales del año que viene, o sea, dentro de un año, año y pico, la idea es poder hacer en Australia los cursos de 6 días intensivos. Oh, y sí, por favor. Me encantaría participar en uno de esos. Bueno, Jorge, de verdad que me quedé con muchas preguntas más, Sí, sí. pero Y, bueno. y al final, cosas que quería contar, que al final, bueno, las tenemos que contar en otra. Experiencias que he tenido, porque las queremos que contar en otra, sí. Sí, además que mencionaste algo de la física cuántica, que era otra de mis preguntas, pero de verdad que, bueno, me encantó conocerte. Muchas gracias. Aquí vamos a dejar todos los detalles de Jorge para que se apunten en sus cursos y anímense a expandir su conciencia, a Sí, vivir una vida más consciente. Atrévanse a por lo menos usar estas grabaciones que vamos a dejar aquí. Y bueno, sigamos explorando de qué otras maneras podemos tener una vida más plena y más armoniosa. Gracias, Jorge. Que tengas un excelente día y bueno, a todos ustedes nos vemos en una próxima entrevista. Chao. muchas gracias.